Bueno, aquí tenemos nuestra gramática. Aquí tenemos que puede tener ID o números. Nombre num, los símbolos que puede aceptar la gramática, el ID es lo que puede contener la gramática. Aquí están los aritméticos. Los operadores aritméticos se utilizan en los siguientes: la suma, símbolo más, se puede utilizar en A más B o ASD más A, o sea que puedes sumarse dos IDs o dos números. Se dice que se sumarán los elementos cuando sean número, y si son cadenas se concatenan. También tenemos lo de la resta. El símbolo es un menos. Tenemos A menos B. Se restarán los datos que se coloquen. Multiplicación. Vamos a poner un asterisco para indicar la multiplicación. Tenemos 2ID, A por B, y se multiplican los datos. Aquí tenemos lo que es la división. Tenemos una diagonal para indicar que es una función de división. Tenemos los 2ID, se dividirán los datos que se coloquen, siendo A dividendo y siendo B divisor. Aquí tenemos los de agrupación. Los de agrupación, el nombre a paréntesis A, paréntesis C abierto y el otro es cerrado. Y bueno, aquí tenemos nuestra gramática. Tenemos los terminales que son suma, resta, multiplicación, división, paréntesis A, paréntesis C, num o ID. Tenemos los no terminales, que es E, T, F, E' y T'. El inicial es E. Aquí tenemos las producciones, que si entra por E, tenemos T y E'. Después tenemos E', que puede ser una suma con TE', o una resta con TE', o puede ser vacío. También tenemos T, que puede ser FT', y aquí tenemos T', que puede ser multiplicación con FT', o división con FT', o vacío. Y en F tenemos que puede ser un ID, un número o un paréntesis, ya sea abierto o cerrado. A continuación veremos cómo funciona nuestro programa. Nuestro equipo está conformado por Manuel Murillo, Michel Casillas, Edgar Lozano y Juan Carlos Ramírez. Ahorita vamos a proceder a explicarles cómo funciona el programa que valida la gramática. Bueno, a continuación vamos a explicar el funcionamiento del programa. Vamos a iniciar poniendo una expresión: A más B. Entonces vamos a correr el programa, el cual nos va a desglosar cómo va entrando paso por paso la gramática. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el inicial, E2, T, T2 y F. Entonces vamos a correr. Entonces aquí tenemos que ya la validó y ya la leyó. El primer carácter entró por inicio, que es este, el inicial, por T y E2. Entonces nos vamos a T. Entonces T se va por F. Entonces tenemos que vamos por T. Después entramos a T y se va por F. Entonces F puede ser un número, un ID, paréntesis inicial o paréntesis final. Entonces en este caso F es un ID. Entonces vamos al siguiente carácter. Entonces es el carácter 2, que entra por E2. E2 se va por suma 2T. En este caso se va por suma porque el operador es una suma. Entonces brincamos al siguiente carácter, que es B. En este caso entra por T, se va por T, y después se va por F. Ya que entró a F, nos dice que es un ID porque es una B. Entonces aquí está la expresión de la suma. Entonces vamos a ver ahora la expresión de la resta. Lo corremos y vamos a ver que el primer control entra por inicio, por T, E2. Entonces nos vamos por T y T se va por F y F se va por ID porque es una A. Entonces ahora nos vamos por E2, que E2 se va por resta y se pone resta por el operador. Entonces
después se va por T. Entonces T entra por F y F por ID, que es se va por ahí porque B es un ID. A continuación vamos a explicar lo de la división y lo de la multiplicación. Bueno, siguiendo con la explicación del programa, vamos a poner una expresión, la cual ahora va a ser una multiplicación. Tenemos que el carácter 1 entró a T por ft2. Si nos vamos a T, tenemos que F puede ser un ID, un número o un paréntesis. En este caso es un ID, por lo que se pone aquí. El carácter 2 dice que entró a T2. Si nos vamos a T2, tenemos que T2 puede ser una multiplicación o una división. En este caso, por el operador, tenemos que es una multiplicación. Y el carácter 3 entra a inicio por T. Si nos vamos a T, puede ser una F. En este caso F es un ID. Y ahí finaliza lo que viene siendo la operación de multiplicación. Bueno, la siguiente operación que vamos a mostrar es una división. Y como podemos ver, son similares los pasos que realiza, ya que igual entra a T por F y el primer carácter igual es un ID. El carácter 2 entró a T, T2, y en este caso T2 es una división por el operador que se muestra ahí. Y el carácter 3 igual nos vamos a F y lo marca como un ID, dado que es una B. Y con esto damos por finalizado lo que viene siendo la demostración de cómo es que realiza la validación de una expresión. Bueno, yo les voy a explicar lo que viene siendo el JFlex y el COP. El JFlex es un generador de analizador léxico que nos ayuda a, como ya dije, generar un analizador léxico simplemente con metiéndole nuestras reglas. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestro archivo lexer.flex lo que viene siendo nuestras reglas para nuestro analizador léxico. Aquí tenemos lo que viene siendo las expresiones regulares de lo que viene siendo esta que es de un número y de un número inválido, que es la que está acá arriba, y los símbolos que tiene permitidos utilizar, que son válidos en el lenguaje. Y así de una sencilla explicación rápida de lo que viene siendo el lexer y el COP. Es un generador de analizadores sintácticos. Es un poco parecido al JFlex en cuestión de que nosotros tenemos que darle las reglas de lo que tiene que hacer. Al JFlex le dimos las reglas de las expresiones regulares y de los símbolos válidos que recibe el lenguaje. Acá le vamos a dar lo que viene siendo las gramáticas de nuestro programa. Como por ejemplo aquí tenemos algunas gramáticas que viene siendo la de multiplicación, la de la suma y los terminales y los no terminales. Con una explicación pequeña esto es lo que viene siendo el JFlex y el COP. Yo les voy a explicar un poco de lo que viene siendo el código interno muy rápidamente. Tenemos la función principal. Lo que hace esta función es, bueno, inicializamos en 0 o limpiamos el txt pane, que es donde se va a estar imprimiendo todo el camino. Después, lo que nos interesa es, del análisis sintáctico vamos a obtener un arreglo, que es donde el camino por el cual va a seguir nuestra gramática, o bueno, el texto, sí, la gramática. Ya que tenemos ese arreglo, lo vamos a ordenar. Con este vamos a tener dos funciones for, dos ciclos. El primero va a leer vamos a contar en base al tamaño del texto que tenemos, el texto principal. Y el siguiente lo que va a hacer leer todo el arreglo que nos va a regresar el análisis sintáctico.
Esto lo que hacemos es en el texto que nos regresa el análisis sintáctico, nos regresa un mensaje que tiene el número. En este caso, el número que necesitamos es el de la posición en la que está en base a la gramática. Por ejemplo, está leyendo, no sé, el elemento 3 y así. Entonces lo que hacemos con el split es quitar todo lo demás del mensaje y nada más obtener ese número. Es un pequeño arreglo que hicimos. Ya que nos diga en qué posición estamos, o sea, en qué posición está leyendo del mensaje que nos devolvió del análisis sintáctico, lo vamos a comparar con la posición actual en la que estábamos con el texto de la gramática. Entonces, ya que encuentre un texto que diga, por ejemplo, en la columna 1, y como estamos leyendo desde el inicio, entonces en la columna 1, con la columna 1 de nuestro texto, de la gramática pues que estamos poniendo, pues ya nos va a imprimir este mensaje, que lo van a ver lo van a estar viendo en las funciones, o que ya lo vieron en las funciones. Y bueno, nada más lo que hace esta función es ordenar, ya que del análisis sintáctico nos regresa una gramática, perdón, un arreglo desacomodado, o sea, como es un árbol y lo lee de abajo hacia arriba, no obtenemos pues el texto conforme va entrando en las gramáticas. Es un pequeño error, entonces esto es una solución que nosotros le dimos.